Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y estamos conformados por mis compañeros Patricio, Iván, Cintia, Ariadna y su servidor Andrés y presentaremos nuestro caso de estudio. Aquí se muestra el contenido que abarcaremos a lo largo de la presentación y comenzaremos con la planteación del problema. La gran cantidad de los residuos lignocelulósicos en la producción de arroz en cáscara ha sido una oportunidad para la producción de biocombustibles con el fin de generar energía renovable. Mediante la hidrólisis ácida de residuos lignocelulósicos se realiza la transformación de la celulosa, en este caso la cascarilla de arroz, en azúcares, por medio del uso de ácido sulfúrico como catalizador. Aquí se puede observar en el diagrama el proceso. Comenzamos con el pretratamiento de la biomasa, después continuamos con la hidrólisis catalítica, donde se obtienen los azúcares, continuamos con la fermentación y por último la recuperación de etanol. La hidrólisis ácida es un proceso con una cinética compleja, esto debido a que sucede en varias fases y con una gran influencia en las condiciones de operación, temperatura y concentración del ácido. El proceso se llevará a cabo en un reactor de tipo batch mediante la siguiente reacción irreversible en serie que se muestra a continuación. Como las reacciones suceden principalmente en fase sólida, las concentraciones de A, B y C estarán en gramos sobre 100 gramos de celulosa más H celulosa soluble, donde A es la celulosa más hemicelulosa, B son los oligosacáridos y por último C los azúcares reductores. Para el experimento se utilizó un reactor tipo batch de 600 mililitros de capacidad, una temperatura entre 100, 120 y 150 grados centígrados y por último un tiempo de reacción de 6 a 90 minutos. El objetivo del presente trabajo es utilizar nuestros datos experimentales que se obtuvieron de los cambios de temperatura y tiempo de reacción. Esto es para ajustar y calcular los parámetros de la ecuación cinética, además la optimización de estos mismos parámetros y lograr conocer la energía de activación. También por medio de un análisis de sensibilidad, observar cómo varía el comportamiento del sistema al alterar las diferentes condiciones de operación. Como parte de la metodología y el análisis, tenemos la obtención de los datos experimentales. En el estudio del proceso de hidrólisis de cascarilla de arroz, se realizaron 30 experimentos en los cuales se midieron las concentraciones de A, B y C en intervalos de 6 minutos. Como ya mencionó mi compañero, se utilizó un reactor tipo batch y además se calcularon estos datos experimentales a la temperatura de 100 grados Celsius. Las concentraciones es importante considerar que están en gramos sobre gramos de celulosa más H celulosa soluble. Como suposiciones y consideraciones, tomamos en cuenta que las reacciones suceden principalmente en fase sólida. Además, para facilitar el estudio de las reacciones en serie, se formula el modelo cinético, simplificando en términos de reacciones irreversibles y pseudo-homogéneas de primer orden. Seguimos con las tasas netas de reacción, donde se escribieron las tasas netas para cada uno de los compuestos. Si el compuesto era un producto, se consideró un signo positivo y si era un reactivo, se consideró el signo negativo. Dichas tasas se igualaron al cambio de la concentración con respecto al tiempo para posteriormente obtener las concentraciones. Una manera alternativa de calcular la concentración de C es mediante el avance de reacción y la estequiometría de la misma. Es importante que previamente se hayan calculado las concentraciones de los compuestos A y B. Bueno, yo les voy a seguir hablando acerca de la metodología que utilizamos en este caso para la optimización de los parámetros a 100 grados Celsius. Para obtener K1 tenemos la tasa de reacción para el componente A, donde como mencionamos consideramos que es de primer orden y se puede resolver de forma fácil la solución analítica, que es la ecuación 1, despejando para la concentración de A a cualquier tiempo la ecuación 2. Y para determinar K1 se utilizó la herramienta de Excel, más específicamente Solver, minimizando el error que es la ecuación 3 a 0. Siguiente, por favor. Ahora bien, para obtener K2, ya que conocemos la concentración de A los tiempos experimentales, tenemos la tasa de reacción para el componente B, donde también el orden es 1. Ahora vemos que esa ecuación diferencial tiene forma lineal que se puede resolver con la siguiente fórmula. Y resolviéndola sabiendo que la concentración de B es igual a 0 cuando el tiempo es 0, pues nos da la ecuación 4 y de misma forma se utilizó Solver calculando el error
con el modelado y el experimental que tenemos a 100 grados Celsius. Siguiente, por favor. Para obtener la energía de activación y el factor preexponencial, se utilizó la ecuación número 5, conocida como la ecuación de Arrhenius, donde se considera el efecto de la temperatura. Dicha ecuación se linealizó para obtener la energía de activación y el factor preexponencial, y así poder obtener las constantes de velocidad a diferentes temperaturas. Siguiente. A continuación, se calcula el rendimiento de la reacción para nuestro producto deseado, dividiendo la concentración de C sobre la concentración inicial de A, valor representado con la ecuación número 7. Posteriormente, se calcula la selectividad global, esto con el cociente de la concentración de C sobre la resta de la concentración inicial de A menos la concentración de A. A su vez, se realiza el cálculo de la selectividad puntual, dividiendo la constante de velocidad para la segunda reacción, multiplicando la concentración de B, sobre la constante de velocidad para la primera reacción, multiplicando la concentración de A, indicado con la ecuación número 9. A su vez, se calculó el tiempo en que se obtiene un valor máximo de concentración de B, igualando su derivada respecto al tiempo a cero, obteniendo así un valor representado en la ecuación número 10. Siguiente, por favor. Asimismo, se presenta un pseudocódigo para la resolución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, donde primero se inserta el valor de las constantes específicas de velocidad y se define un rango de tiempo a evaluar. A continuación, inician las iteraciones, siendo cada iteración un valor indicado de tiempo. Se define el sistema de ecuaciones y las concentraciones iniciales para posteriormente resolver dicho sistema mediante el uso de la subrutina ODE con el método numérico de Runge-Kutta. La que sigue, por favor. Luego se calcula el rendimiento, la selectividad global y la selectividad puntual. Posteriormente se imprimen los valores obtenidos de concentraciones de A, B y C, así como el rendimiento y ambas selectividades a cada tiempo. Se insertan los datos experimentales y se finaliza con las iteraciones. Estos valores se grafican y finaliza el programa. En las siguientes diapositivas se presenta el código utilizado. Una vez visto esto, podemos proseguir con los resultados. Hablar un poco acerca de los resultados y discusiones de todo lo que implementamos en la metodología. Primeramente, hicimos la optimización de los parámetros a la temperatura de 100 grados Celsius, donde ya teníamos las concentraciones experimentales de los componentes A, B y C, donde únicamente utilizamos los del componente A para determinar K1 y B para determinar K2, donde usando la herramienta de Solver y minimizando el error a 0, pues calculamos que la K1 sería de 0.1029 y la constante de velocidad de la reacción 2 sería de 0.018 aproximadamente, donde observamos que el error mínimo que obtuvimos es de 20 y de 10% respectivamente. Siguiente, por favor. Ahora bien, estos porcentajes pueden ser algo altos, pero sin embargo tenemos que considerar algunas cosas que se ven de mejor forma en la gráfica, donde vemos que los datos experimentales, pues es muy difícil que se encuentre alguna ecuación que se ajuste, por ejemplo, específicamente en la concentración del experimental. Es muy difícil encontrar alguna ecuación que se ajuste de buena forma a esos datos que pues no nos representan una geometría tan sencilla a simple vista, pero consideramos que el ajuste es adecuado. Siguiente, por favor. Ahora bien, también determinamos la energía de activación y factor preexponencial. Podemos observar en la tabla 5 cómo reportamos la constante de velocidad 1 y 2 para la temperatura de 100 grados Celsius que nosotros optimizamos. Y en el mismo artículo venían ya las constantes para las temperaturas de 120 y 150. Y con la ecuación linealizada obtuvimos los parámetros para la reacción 1 y 2, donde el factor preexponencial de la reacción 1 es de 97.42 minutos a la menos 1, la energía de activación es de 20.864 joules sobre mol. Para la reacción 2 el factor preexponencial es de 0.3144 minutos a la menos 1, la energía de activación es de 9.047 joules sobre mol, y en ambos casos la R cuadrada que nos muestra el ajuste es de 0.8 aproximadamente en los dos. Siguiente, por favor. Ahora bien, procedemos con el análisis de sensibilidad. En el primer caso mantuvimos la misma relación K1 entre K2, pero diferentes magnitudes, donde podemos observar que la figura 1 es nuestro caso inicial a 100 grados Celsius y en la figura 2 redujimos la constante 1 y 2 a la mitad,
Y podemos observar aquí en estas gráficas que el perfil de concentración tiene la misma geometría y el mismo perfil. Sin embargo, podemos observar abajo en el tiempo cómo es el doble. Para llegar a una concentración es el doble, ya que las constantes se redujeron a la mitad, por lo cual las reacciones sucederán a la mitad del tiempo del caso inicial. Siguiente, por favor. Y aquí también lo podemos observar con el rendimiento, como también si las constantes se reducen a la mitad, pues el tiempo, como sucede la reacción más lentamente, pues también será el doble. En este caso, la temperatura a la cual obtenemos la concentración de B máxima. Siguiente, por favor. Tenemos el caso 2, donde ya la relación K1 entre K2 la cambiamos, y en este caso, pues la K1 elegimos la misma y K2 es aproximadamente 2.5 veces más grande que el caso inicial, y podemos observar cómo la concentración de B no es tan pronunciada como en el caso inicial, y esto se debe a que como la velocidad de la reacción 2 ocurre más rápidamente, pues también la cantidad de concentración de B que se va generando, pues se va consumiendo de forma más rápida por la segunda reacción. Siguiente, por favor. Y también podemos observar cómo la concentración de B máxima, al aumentar la constante de velocidad de la segunda reacción, pues el tiempo en el que se encuentra la concentración máxima de B es menor, por lo mismo de que se va consumiendo de forma más rápida y se va produciendo un rendimiento mayor, ya que el producto que queremos producir es C, y si la velocidad de la segunda reacción es mayor, pues se generará más ese producto. Siguiente, por favor. Seguimos con el caso 3, donde se realizó una variación de las temperaturas. La primera temperatura propuesta fue de 25 grados centígrados. En la figura 8 se presenta el perfil de concentraciones a dicha temperatura y en la figura 1 el perfil de concentraciones a la temperatura original. Se realizó una comparación de ambas gráficas y se observó que a menor temperatura la velocidad en las reacciones disminuye, por lo que las concentraciones de B y C no son muy altas. Asimismo, se comparó la concentración de C en el tiempo de 90 minutos para ambas gráficas y se puede notar que es menor para el caso de la temperatura de 25 grados. La siguiente, por favor. Seguimos con la siguiente temperatura propuesta, que fue de 200 grados centígrados. El perfil de concentraciones de dicha temperatura se muestra en la figura 9. En este caso se observó que a 200 grados centígrados desde los 40 minutos el rendimiento es alto y se percibe que la concentración de C para la temperatura de 200 en el minuto 40 es cercana a la concentración de C en el minuto 90 para la temperatura de 100. La siguiente, por favor. Seguimos con el rendimiento. En la figura 10 se muestra el rendimiento a diferentes temperaturas. Este se favorece a altas temperaturas y la generación del compuesto de interés, en este caso el compuesto C, que son los azúcares que serán útiles para la producción de los biocombustibles. Y bueno, en el lado derecho de la pantalla se muestra la tabla 8, donde se presenta el tiempo en el que se alcanza la concentración máxima de B a diferentes temperaturas. Se puede notar fácilmente que a altas temperaturas dicha concentración se alcanza a un menor tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, como nuestra conclusión, en este estudio se analizó que la producción de azúcares reductores no depende únicamente de la magnitud de la constante de velocidad de la segunda reacción. Sin embargo, también depende de la rapidez en la que se forman oligosacáridos. Además, la temperatura favorece a la generación de azúcares reductores y al aumento de las constantes de velocidad. Por otra parte, también se puede observar que el ajuste es aceptable del modelo cinético respecto a los datos experimentales que se obtuvieron. Tenemos que tomar en cuenta que se presenta cierta incertidumbre en la lectura de los datos experimentales, es por esto que los porcentajes de error no resultaron tan bajos, y además también la suposición de que las reacciones son de pseudo primer orden, aunque se verificó que el error aumentaba con órdenes diferentes a este. Siguiente, por favor. Y estas son nuestras referencias y sería todo por nuestra parte. Gracias.